Vamos ahorita, durante el transcurso del debate, vamos a empezar a exponer con amplitud las propuestas que tenemos. Pero también una ciudad que realmente esté abierta y conectada con las necesidades, que erradique realmente las necesidades básicas insatisfechas como la pobreza, que hoy se ha incrementado. Muchísimas gracias a todos y muy contento de estar acá. Gracias, Jaime. Vamos entonces con Federico. Adelante, Federico. Bueno, miren, gracias por esta invitación. Yo soy Fico Gutiérrez, ex alcalde de Medellín, periodo 2016-2019, ingeniero civil. Fui candidato a la presidencia de Colombia en las pasadas elecciones, me vuelvo a presentar como candidato. Varias cosas importantes, miren, yo considero que hoy la discusión de ciudad no es una discusión que ir orientada alrededor de que si la izquierda, la derecha o el centro. Yo soy de los que veo el caos en el que hoy está la ciudad, generado por temas de corrupción, y en mi concepto hoy lo importante es una discusión alrededor de los valores, de la ética en el manejo de lo público. Y yo por eso también los felicito y por eso también vine, independientemente si era dentro o afuera de la universidad. Es tener un diálogo con los estudiantes, es tener un diálogo abierto, así tengamos seguramente muchas diferencias entre nosotros mismos o entre nosotros, pero que nos pongamos de acuerdo cuál es el modelo de ciudad. Cuando vemos cómo esta administración corrupta que hoy tiene Medellín, que mal ha gobernado Medellín, tocó inclusive hasta la Universidad Nacional, ya tenemos que preocuparnos. Y yo invito a las directivas de la universidad para que den la respuesta clara de cómo definitivamente hicieron el contrato para beneficiar a los candidatos de quien hoy mal gobierna la ciudad. Y en eso yo creo que estamos de acuerdo todos los candidatos que estamos acá, porque por supuesto los otros no iban a venir a poner la cara, y eso tampoco va a pasar. ¿Qué tenemos que hacer? Dedicarnos a lo social. Tenemos hoy un tema dificilísimo en tema de ciudad de pobreza, entre 400.000, 500.000 personas con hambre, recuperar el buen comienzo para los niños, trabajar de la mano de temas de educación con formación laboral, porque lo que necesitamos es inserción laboral de manera urgente para que nuestros jóvenes no solo tengan la oportunidad de educación, sino que tengan esa inserción laboral a través de oportunidades reales, y la universidad pública juega un papel fundamental. Yo me imagino articularlos, Universidad Nacional, Universidad de Antioquia, ITM, Pascual Bravo, Colegio Mayor de Antioquia y muchas otras entidades para que podamos dar salidas reales. Aquí vamos a estar hablando. Yo saludo a mis compañeros también de debate, nos conocemos ya hace muchos años y seguramente aquí vamos a estar respondiendo todos los temas. Muchas gracias. Gracias, Federico. Rodolfo, adelante. Dale, Rodolfo, adelante. Dale, Rodolfo. Rodolfo, adelante. Adelante. Te escuchamos, Rodolfo. Con la que mandas la perseguir a los estudiantes. Dale, Rodolfo. Ven, de verdad, este es un espacio que acordamos sería de ideas y de altura. ¿Estamos de acuerdo con eso la mayoría? ¿Estamos de acuerdo con eso la mayoría? Listo, entonces como queremos un debate de ideas, vamos a respetar por un lado la posición de los candidatos, independientemente si nos gusta o no. Vamos a respetar, estamos en un espacio de democracia y vamos a respetar la conversación pública. Vamos a respetar la conversación pública. Y estamos en un espacio justamente para manifestar las diferentes visiones. Este es el espacio democrático. ¿Queremos un espacio democrático de ideas? Listo, muy bien. Entonces vamos a escuchar a Rodolfo, que muy posiblemente entre los cuatro claramente habrán diferencias. Y esa es justamente la democracia, no es estar de acuerdo en absolutamente todo. Estamos hablando de la convergencia de ideas y posiblemente ponerlo en la conversación pública. Eso es muchísimo mejor que escondernos detrás de lo virtual, o muchísimo mejor que escondernos detrás de la trinchera ideológica. Hay que hablar y para eso estamos acá. Y yo de entrada quiero pedirles un fuerte aplauso a los cuatro candidatos que aceptaron esta invitación precisamente para este debate de altura. Rodolfo, adelante. Bueno, buenas tardes. Yo soy Rodolfo Correa, soy abogado de profesión,
hace 20 años soy profesor universitario y hoy vengo aquí con el corazón muy arrugado. Me duele mucho lo que le está pasando hoy a la universidad y lo que le hicieron a la universidad. Yo creo que no es justo. Y no es justo porque meter a la universidad en esta profunda crisis ética, en esta crisis administrativa a la que ha llevado Quintero a la ciudad, esto no tiene precedentes. Yo creo que este es un momento en el que, a pesar de las diferencias que tengamos, todos tenemos que estar unidos alrededor, uno, del respeto de la universidad, de esta universidad que tanto nos ha dado y que es tan importante para la ciudad. Y segundo, de que entre todos tenemos que tener de aquí en adelante una visión conjunta de ciudad, porque Medellín tiene que pasar esta mala hora. Yo creo que si nosotros pudiéramos ponerle el título a este gobierno, sería precisamente la mala hora. ¡Qué mala hora! ¡Qué dolor en lo que han convertido a Medellín! ¡Qué dolor como tienen abandonado el río Medellín, la calidad del aire, como abandonaron las quebradas, como abandonaron a las personas en condición de calle! ¡Qué pesar las calles de Medellín llenas de basura! ¡Qué pesar la población de jóvenes de Medellín! Que miren esto, de cada 100 niños que entran a transición, solo 19 se gradúan de bachillerato y solo 9 van a la universidad. Aquí el problema ya no es solamente matrícula cero, el problema es superior. Venimos hoy a conversar aquí para que nos pongamos ojalá de acuerdo en una visión conjunta de ciudad, porque entre todos tenemos que superar este dolor que hoy nos genera Medellín. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodolfo. Muchas gracias a los 4 candidatos que hoy aceptaron esta invitación. Y bueno, Sara, creo que podemos empezar entonces con la primera pregunta y la primera ronda. Listo, bueno, antes lo primero, como mencionaba ahorita Will, respetar el espacio. Entiendo, compañeros, que esto nos genere bastante, en ocasiones tal vez resentimiento, felicidad, orgullo, muchas pasiones, pero la idea de este espacio es que nosotros seamos los constructores de lo que queremos cambiar, y es empezar a hablar con ideas, a construir con calma y que cada uno tenga su tiempo para hablar y después para debatir, porque además recordemos que ahora vamos a tener un espacio un poco más interactivo con los demás. Bueno, yo quiero, Will, que antes de comenzar, nuevamente agradecerles a ustedes por aceptar la invitación y excusar a la candidata Daisy. Daisy tenía toda la intención de asistir hoy al debate, pero por razones que realmente se salen de sus manos, amenazas de muerte, problemas con su esquema de seguridad, creo que es importante que nos solidaricemos con ella para construir una ciudad distinta. Y de antemano agradecerle también a Daisy por la intención de asistir a este espacio. Entonces, bueno, creo que podemos comenzar con las preguntas. La idea de este espacio es que cada uno de ustedes responda las preguntas en 1 minuto y 30 segundos. Tendremos el espacio para las réplicas, que serán solamente de 30 segundos. En este caso la idea es que les vamos a hacer 2 preguntas y ustedes puedan hablar en 1 hora y 30, minuto 30, 1 minuto 30 aproximadamente para responder esas preguntas, pero que libremente se sientan alguno para pedir la palabra y hacerle una réplica a alguno de sus compañeros de 30 segundos. Igual pues el pollo ya saben que estará aquí animando el asunto en el momento en el que veamos que se están extendiendo muchísimo. Y son 2 preguntas muy puntuales, muy asociadas justamente a lo que está pasando y a la situación que los estudiantes mencionaban, y es: ¿cuál es el papel que va a jugar la Universidad Nacional en su gobierno? Incluso también ampliémoslo a la universidad pública, ese papel que la universidad va a jugar en su gobierno, entendiendo justamente parte de lo que ha pasado. Y hay un tema que especialmente preocupa a los estudiantes de la Nacional, y es el tema de seguridad, y es cuáles van a ser las garantías desde su posible administración para los temas de seguridad alrededor de la Universidad Nacional. Esas son entonces las 2 preguntas. Sara, si quieren, arranquemos, como empezamos ahorita por Carlos, empecemos en este caso con Jaime, para que nos cuente entonces. Jaime, son 2 preguntas, 1 minuto 30 para las 2, pueden hacer réplica y responderse la réplica, obviamente. Entonces siéntanse libre cuando Jaime, después de que Jaime hable, para levantar la mano y decir, hacer alguna réplica a lo que quiera decir Jaime y responderla obviamente Jaime. Jaime, adelante. Gracias, Dulmar. Bueno, lo primero, como alcalde de Medellín, voy a garantizar que la articulación que va a haber con la alcaldía de Medellín y el diálogo permanente con la universidad pública y con los estudiantes va a ser permanente. Es impensable que un gobierno, hoy es impensable que haya gobernabilidad sin gobernanza. Indudablemente, para poder transformar la realidad tenemos que trabajar
entendiendo las realidades de la universidad pública y entendiendo la dinámica de lo que necesitamos hoy en un contexto del siglo XXI. Tuve la oportunidad de vivir 3 años y medio en Europa, en Inglaterra, y allá lo que más prima es la libertad de expresión, la libertad de culto, la libertad política, la libertad de sexo, de todo lo que represente el desarrollo del ser humano. Y se ve expresado precisamente en la universidad pública. Por lo tanto, una de las cosas que nos lleva a nosotros a evolucionar como sociedad es entender que a partir de la diferencia nosotros podamos gobernar en el que todos se sientan representados, en el que todos se sientan incluidos, en el que todos tengan la posibilidad de desarrollar sus habilidades, sus destrezas o sus proyectos de vida. Y es precisamente la labor que tiene un alcalde de Medellín, generar las oportunidades suficientes. Por eso yo he llamado que me convertiré a Medellín en la capital mundial, en la capital del bilingüismo, que hoy Colombia es el tercer país con el peor nivel de inglés en América Latina, ¿sí? Y Medellín es la ciudad con el peor nivel de inglés en Colombia. Por eso yo insistía tanto cuando tú eras alcalde, Federico, que había que trabajar el bilingüismo para conectar a Medellín con el mundo, para generar mayores oportunidades. Recuerdo yo cuando estábamos nosotros en la embajada y tratábamos de traer oportunidades de becas para estudiantes, que sí, tengo 1 minuto y medio por cada pregunta. Pues para las dos. Para las Ok, dos listo. preguntas. Entonces, lamentablemente, uno de los requisitos eran que hicieran un video de 2 minutos en inglés para explicar por qué querían participar en la beca. Hasta ahí llegábamos, porque se reducía a una pequeña porción de personas o de jóvenes que tenían la oportunidad de estudiar inglés en colegios privados. Y quizás eso no es malo. Lo malo es que los políticos no hayan interpretado ni hayan tenido la facultad ni la voluntad política para masificar el inglés y para generar mayores oportunidades. Y a eso es lo que me voy a dedicar yo, en contexto con la universidad pública. Y ligado a esto, vamos a brindar la seguridad suficiente. Lo primero es que los territorios de las universidades son sagrados para la academia. La seguridad se garantiza en la medida que haya convivencia, y la convivencia se garantiza en la medida que haya diálogo, y el diálogo se garantiza en la medida que haya un alcalde que siempre tenga las puertas abiertas para lograr articular entre la diferencia la posibilidad de converger en una ciudad en que todos podemos tener la posibilidad de vivir con diferencias, pero con seguridad integrada para todos. Muchísimas gracias. Gracias, Jaime. Gracias, Jaime. ¿Alguno va a hacer alguna réplica? Jaime, Rodolfo, Federico, Carlos. Antes de responder a la pregunta, ¿No? Muy bien, entonces vamos con Federico. Las 2 preguntas. Las Papel de la repetimos. Universidad Nacional y papel en este caso de la universidad pública, pero también los temas de seguridad alrededor de la universidad pública. Bueno, mire, lo primero es que aquí destruyeron un modelo que durante muchos años había traído beneficio a la ciudad, y era el modelo de articulación entre el sector público, sector productivo, universidades en general, pública y privada. Eso hay que regresarlo y que continúe con el Comité Impreso Universidad-Estado. Por ser ya Medellín Distrito Especial de Innovación, Ciencia y Tecnología, se garantizan unos recursos adicionales para todo lo que tiene que ver, tanto para el ecosistema de innovación, donde está también la universidad, un 1% como mínimo del presupuesto de inversión y un 5% más de industria y comercio y predial, y tienen que haber fondos para las universidades y tiene que estar destinado ahí en el tema de innovación, ciencia y tecnología. Gracias a eso, en su momento, cuando se hizo el Pacto por la Innovación, incluyendo el trabajo de la Universidad Nacional, se pasó del 0.7% de inversión a 2.4%, y hay que seguirlo creciendo para generación de empleo. Cuando volvamos a abrir el 4º centro para la revolución industrial en Ruta N, que también acabaron con Ruta N y la corrompieron, pues allá vamos a recuperarla, y la Universidad Nacional volverá a jugar un papel importante. Y con el World Economic Forum y con Cuarta Revolución vamos a abrir de nuevo el centro, y Medellín será la capital de la innovación y sobre todo la capital de inteligencia artificial para América Latina, y que se puede definir desde ya. ¿Qué será importante el relacionamiento con la universidad? Vienen 2 temas fundamentales. El plan de ordenamiento territorial. A partir del 1 de enero del año que viene, el 2024, empiezan las modificaciones a mediano plazo del POT, y al 2027 hay que dejar un nuevo POT. La universidad jugará un papel importante en todo el tema de aporte académico para ello. Seguiremos impulsando el tema de las becas, las oportunidades para los jóvenes
y que la Universidad Nacional tenga básicamente la oportunidad de seguirse consolidando como una gran universidad. Frente al tema de seguridad, hay que garantizar la seguridad en toda la ciudad. Nosotros vemos cómo aumentaron los hurtos. El tema de la unidad contra atraco especializada, donde no es que tengamos una cantidad y que todo el mundo salga a robar a la ciudad, son los de siempre que salen y roban, no les pasa nada, y si los cogen, los sueltan y vuelven a robar. Aquí alrededor de la Universidad Nacional mantienen azotados a todos los jóvenes, pero alrededor de todas las universidades, alrededor de todas las calles de Medellín, esa tiene que ser la prioridad. La discusión de seguridad no es de izquierda ni de derecha, eso es un derecho y lo vamos a garantizar. Articulación, escuchar mucho, tanto las directivas como una discusión permanente en los temas de ciudad con la universidad. Y la invitación, de una vez pública, a todo el personal docente, administrativo y estudiantil de la universidad, para que a partir del 1 de enero, una vez ya estemos otra vez en la alcaldía, queriéndolo Dios y la gente, pues nosotros podamos arrancar la construcción del plan de desarrollo. Y aquí vamos a estar también escuchando las propuestas de todos. Gracias, Federico. Vamos entonces con Rodolfo. Bueno, Carlos tiene una réplica para Federico. Carlos, Listo, adelante. 30 segundos para la réplica. Sí, yo candidato. sí soy cumplidor del tiempo y de todo. Maravilloso. No, la réplica frente a Federico es la siguiente. El discurso que acabo de escuchar con respecto a seguridad es el mismo discurso que escuché cuando se lanzó a la primera candidatura. La pregunta es qué pasó, porque es que el resultado fue bastante deficitario. O sea, ¿qué es lo que vas a hacer distinto, Federico, para que ahora sí funcione lo que no funcionó en tu gobierno? 30 segundos, Federico. Y empieza. Yo no sé si ustedes sabían, pues este señor y yo somos grandes amigos, y lo quiero y lo respeto mucho. Fuimos concejales juntos. Vean, Carlos, acá hay que dar muchas cosas, y claro que muchas cosas sí funcionaron en la ciudad. No es sino ir a diferentes barrios de la ciudad y ver la gente cómo recobró la tranquilidad del yugo de esas estructuras criminales que andaban como Pedro por su casa y seguían delinquiendo. Toda la estructura de la llamada oficina y toda la estructura de lo que llaman la Alianza de Estructuras Criminales está en la cárcel. Otra cosa es que el gobierno al que vos representás nacional se hayan aliado desde el pacto de la picota para ver cómo a través de una excusa de negociación les terminan entregando el país a los narcotraficantes. Eso sí es diferente. Otra cosa es lo que nosotros vamos a hacer desde lo social, yo insisto mucho, mire, aquí el que quiere oportunidades, si por ejemplo se da la discusión del tema de la paz total y tienen voluntad de paz, nosotros vamos a encargar de todos los pelados que hacen parte de estructuras criminales para que tengan oportunidades reales, pero el que quiera seguir delinquiendo, sí lo vamos a perseguir para que la gente viva tranquila. Muchas gracias, Federico. Vamos con Rodolfo. Hombre, una primera reflexión con respecto a la Universidad Nacional y lo que va a pasar en el próximo gobierno. Ustedes saben por qué pasó lo que está pasando en este momento. Hay una razón, y es que todas las universidades se encuentran en una situación de déficit económico. Entonces tienen que ir a mendigarle contratos a las administraciones de lo que sea con tal de sobrevivir. Es decir, si las universidades públicas en Colombia no se vuelven unos contratistas y operadores de contratos, no tienen cómo solventar su labor. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Primero, no le vamos a dar contrato a ninguna universidad pública para evitar estos riesgos de corrupción. En cambio, lo que sí vamos a hacer es asegurarnos de cubrir el déficit económico que las universidades en Medellín tienen como una obligación del Estado. A cambio de eso, esta universidad tiene cerca de 10.500 estudiantes en pregrado. Vamos a duplicar el número de estudiantes para que por vía de ingresos desde la alcaldía pueda la universidad autosostenerse. Y con respecto al tema de seguridad, les digo, yo soy profesor en la Universidad Autónoma hace 20 años, en pleno centro de Medellín. Ya se imaginarán cómo los profesores y los estudiantes padecemos el tema de seguridad, lo entendemos muy bien. Nosotros vamos a crear una unidad especial de seguridad, de policía, para garantizar en todas las universidades de Medellín un esquema de seguridad constante. Sabemos muy bien que esto es un dolor de cabeza aquí, salir a cualquier hora por el riesgo que corren ustedes, y eso implicará acondicionamiento de todos los alrededores
pero también un sistema de vigilancia electrónica y de nueva iluminación, porque la ciudad hoy está a oscuras completamente y eso es una de las causas principales de inseguridad. Gracias. Gracias. Sí, sin micrófono. Muy bien, vamos. Sí. Candidato, 3 minutos. 3 minutos. Bueno, en este breve espacio de tiempo voy a tocar los dos temas. Primero, con respecto al papel de la universidad pública en la sociedad colombiana. Hay algo muy importante. El derecho a la educación es un derecho fundamental, independientemente de los partidos que el doctor Federico representa, que nos dejen o no pasar el proyecto de ley, de la ley estatutaria de educación. Para mí, realmente, independientemente de ello, por Constitución estamos en presencia de un derecho fundamental. Y que sea un derecho fundamental implica una actitud bastante agresiva del Estado, y en este caso municipal, frente a ese derecho, frente a todas y todos ustedes. Esa es mi actitud y compromiso. Vamos a comprometernos plenamente para que ese derecho fundamental sea efectivo. Pero adicionalmente, la mirada de la universidad no solamente tiene que ver con el estudiante en su futuro profesional, que es muy importante, sino adicionalmente el papel que ustedes tienen en la construcción de esta sociedad. Todo el espacio lo tienen ustedes para garantizar otro derecho fundamental, la participación. Entre todas ustedes y todos ustedes vamos a construir el futuro de la sociedad de Medellín. Vamos a hacer compromisos, convenios con la Universidad de Antioquia, con la Universidad Nacional, para definir cuál es ese mejor futuro. Frente al tema de seguridad, hay algo que no voy a hacer. No voy a hacer lo mismo que han hecho los anteriores gobernantes, que ha sido un fracaso total. Básicamente porque la idea de los anteriores gobernantes ha sido priorizar el tema de la autoridad. Eso significa no atacar las verdaderas causas del problema. Hay una cantidad de causas sociales que tenemos que empezar a enfrentar de verdad. De lo contrario, estamos escondiendo esa realidad. Y si escondemos la realidad, que es lo que ocurrió con el gobierno de Federico Gutiérrez, no vamos a ser capaces de enfrentar la problemática. Primero, aceptemos la realidad. Hay una problemática social impresionante. Segundo, yo sí estoy comprometido con la ley del Plan Nacional de Desarrollo. Esa ley habla de algo que es para mí maravilloso, inédito en Colombia: la paz total, un diálogo necesario con actores de la sociedad, diálogo que no lo tuvieron los anteriores gobernantes. Por eso no solucionaron el problema, cada vez estamos peor. Eso ha sido falta de una visión. Primero, falta de aceptar una realidad. Causas sociales, ustedes lo tienen que entender muy bien. Ustedes viven en esta sociedad. La delincuencia organizada domina en buena medida parte de la economía de la ciudad. Y ese dominio ha hecho que gobiernos como el de Federico no hayan sido capaces de enfrentarlos. Nos hemos engañado. Se afirma que casi todos los gobernantes hacían arreglos por debajo de la mesa. Eso no va a pasar con nosotros. Gracias. Sí, réplica de Rodolfo hacia Carlos. Adelante, Rodolfo. 30 segundos, Sí, candidato. no, una réplica muy corta. Hombre, yo estoy de acuerdo con la corrección de las causas sociales, por supuesto que sí, pero mientras tanto hay que resolver el problema de los muchachos que salen y lo atracan en el puente allí cercano a la Glorieta, o a los que están atracando por el Politécnico o por la Universidad de Antioquia o por la Autónoma. Es decir, hay que mezclar las dos cosas, autoridad y solución de los problemas sociales, porque no podemos ir dilatando también el problema que tenemos en este momento de que salga y le roben el bolsito a los muchachos y el celular, pues. Muy bien, adelante, claro, Carlos. Respuesta de Carlos ante esa réplica de Rodolfo Correa. 45 segundos, candidato. Totalmente de acuerdo con Rodolfo. Pero vamos a priorizar las causas reales, porque de lo contrario, dentro de 4 años vamos a tener el mismo discurso como lo tuvimos hace 8 años, hace 12 años, y no vamos a solucionar el problema. Y finalmente, en esos 45 segundos exactos, sí quiero decir que a Federico lo aprecio mucho como persona. Yo siempre he dicho, Federico es un bacán para tomar tinto, para tomar una cervecita, un vinito, pero no es la persona que debe gobernar esta ciudad. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Federico, ¿va a responder ahí? No, que sí que el cariño es verdadero.
Jaime. Jaime, adelante. Oiga, Vamos a ver cómo se- eso no me dice cuando está prendido. Jaime, adelante. 30 segundos. 30 segundos, Jaime. Adelante. Adelante, estamos escuchando a Jaime, ahí se escucha. Sonido. Sí, sí. Eric, veamos esta florecita que la de Carlos son. Me acaba de caer, mira. Oiga, pero estamos muy Oiga, no, cariñosos pues en mire, este debate, por lo que estoy viendo. Yo escuchando la intervención de Rodolfo cuando dice que no va a invertir en la universidad pública, que no va a financiar, no va a firmar contratos. Mire, antes por el contrario, Rodolfo, una de las formas de ayudar a financiar la universidad pública es precisamente articular en convenios de cooperación. Pero mire, no, es que son dos cosas muy distintas. Yo como alcalde de Medellín voy a fortalecer la investigación científica aplicada. Y esa investigación vamos a crear un fondo de 10.000 millones de pesos inicialmente para que la universidad se convierta en el banco de soluciones de los problemas de la ciudad con investigación aplicada. Muy distinto para la politiquería, que me solidarizo con Federico, que utilizan recursos públicos para hacer campaña negra. Eso no se debe hacer. Yo durante todo este tiempo de la campaña lo único que he exigido es transparencia en todo el proceso electoral para todos los extremos. Y lo que pido, y ahí en la réplica, es que para poder financiar la universidad pública y haya mejor calidad en la educación, pues el gobierno y el Estado tienen que trabajar articuladamente, y la mejor manera es invertir en la investigación de la universidad pública. Gracias, Jaime. Por acá Rodolfo Cortico, que creo que está ahí, que se tuerce en esa silla con lo que están diciendo. Hágale, Rodolfo. No tergiversemos, Jaime. Yo estoy diciendo que vamos a hacer toda la inversión posible y sin precedentes presupuestales. Pero vamos a hacer la inversión en el objeto de la universidad, que es formar seres humanos. No puede ser que la universidad se haya vuelto un operador y ahora le esté haciendo no solamente la campaña negra del quinterismo, sino también financie la publicidad y opere la publicidad de Independientes y de Upegui. Eso es lo que no se puede hacer. La universidad no puede ser un contratista. La universidad es un centro de producción de conocimiento y a eso le vamos a invertir. Listo. Tenemos una última de Federico. Vamos al segundo bloque después de esta intervención, que creo que ha estado entre candente y cariñoso esta conversación por lo que veo. A ver, Pero Federico. bueno, yo creo que hay algunas coincidencias también. Y yo le agradezco a Jaime ese tema de solidaridad, porque es que mire, esta gente que hizo, coger unos dineros públicos de todos y con la excusa de darle un contrato en términos de operación o actividad de comunicación a la universidad, terminaron contratando productos para sus candidatos para atacarnos al resto. Yo digo, eso es aceptable desde la universidad o desde cualquier punto de vista, de ninguno. Todo el mundo lo debería rechazar, sea contra mí, contra Carlos, contra el que sea, pero eso no está pasando. Para algunos que eso es justificable. Y yo sí creo que las universidades tienen que tener un modelo de financiación, por supuesto, primero que todo, del Estado, que lo tiene que financiar bien a nivel nacional, la Universidad Nacional. Y tienen que haber muchos convenios a través de educación para garantizar cupos con calidad y que puedan también hacer productos de acuerdo a su objeto social, a lo que corresponde, que vaya después a llevar calidad educativa también a los jóvenes que están inscritos en la universidad. Gracias, Federico. Vamos entonces en 30 minutos de debate aproximadamente. Eso es lo que nos ha pasado en este espacio. Ha estado Sara entre posiciones muy diferentes, muy diversas, y también obviamente algunas tensiones y cariños pues al parecer está pasando. Vamos a tener dos bloques adicionales, queremos anunciarles. ¿Me escucha bien por allá atrás? Es que yo siento que me escucho malucos. ¿Me escuchan bien? Sí, bueno, muy bien. Vamos a tener un bloque ahorita de preguntas de sí y no. La idea es que nos respondan de manera muy rápida, sí y no, en diferentes posiciones, a partir de los intereses de estudiantes de la universidad. Si alguno quiere muy rápidamente explicar, pero tiene que ser muy rápido, y si no, mejor dicho, ese pollo les canta todo lo que quiera. Y después de eso teníamos un espacio de microconversaciones, pero en vista de que estamos con un foro bastante grande, vamos a dar un espacio a varias preguntas también del público, y también que nos quieren hacer algunas personas acá presentes preguntas y contrapreguntas para ustedes. Entonces, Sara, arranquemos con las preguntas de sí y no, y propongo que en este caso arranque Federico. Vamos a hacer la primera pregunta, se van rotando el micrófono, sí o no. Si quieren decir algo muy corto alrededor de la respuesta, y pasen el micrófono y pasamos a la segunda. Entonces, arranquemos, Sara.
Listo, la idea es que sean bastante contundentes con esto y que dejemos un poco por fuera los tecnicismos. Comenzamos con la primera. ¿SMAD en la universidad pública, sí o no? No, Repite la pregunta. ¿SMAD en la universidad pública, sí o no? no, adentro no. Vamos a velar cuando hay un grupo, cuando hay personas que pongan en riesgo, cuando existan personas violentas que pongan en riesgo al resto de la ciudadanía, vamos a actuar como ya lo hicimos, pero jamás el SMAD dentro de la universidad. Rodolfo, la misma pregunta. ¿SMAD en la universidad pública, sí o no? Adentro no. Ahorita puedes preguntar si querés. Ahorita puedes No, preguntar. hable, ¿Quieres preguntar ahorita? hable, hijo de puta, que ¿quieres este no preguntar? va a desalojar a las ¿Quieres familias de preguntar? aquí en la Ahorita Iguana puedes con el preguntar ESMAD. si querés. ¿Quieres preguntar ahorita? No, bueno, pases al debate. Pases al debate. Gracias. Listo, gracias. continuamos. Listo. Vamos con... Listo. Hágale. Adelante. Listo, vamos con Rodolfo. ¿Vas a explicar algo sobre tu respuesta brevemente? No, SMAD no. Listo, perfecto. Vamos con Jaime. ¿SMAD en la universidad pública? No. Carlos. El SMAD no, ni adentro ni afuera. Vamos a transformar la sociedad y la vamos a formar una sociedad entre todas y todos pacífica. Somos capaces, esa es mi convicción. Gracias. Listo. Jaime no respondió. Sigamos. Vamos entonces con la segunda pregunta. Aquí. Listo, gracias. Vamos con la segunda pregunta. Podemos comenzar por Carlos. Listo, segunda pregunta. ¿Regulación del cannabis, sí o no? Sí, Jaime, ¿regulación del cannabis, sí o no? Sí. Federico, ¿sí o no? Sí, Sí. Muy bien. Listo, esa fue breve, Will. Listo, vamos con paz total con los combos de la ciudad, sí o no. Sí. sí, y que nos cuenten que los que están discutiendo y que incluyan ya las víctimas, que dejen de asesinar, que dejen de extorsionar, de desplazar y de reclutar jóvenes. Y nos vamos a encargar de cada uno de los jóvenes que salgan de las estructuras criminales para que vuelvan a la vida civil. Listo. Vamos con Jaime. Sí, con oportunidades. Listo, Carlos. sí, sin tantos condicionamientos como los de Federico, porque eso es un no. O sea, un sí bien dialogado, bien razonado hacia el futuro, la paz real y total. O sea, que sigan matando, que sigan extorsionando, Listo. que sigan haciendo esto. Vamos entonces, nuevamente podemos comenzar por el Jaime. candidato Jaime. Sí, Jaime, dale. Bueno, los cariñitos para ahorita. Bueno, sigamos. Reducir Aquí tarifa tengo de esa florecita para estos dos aquí. reducir la tarifa de transporte público con la subida a los servicios públicos, sí o no. No, eso es populismo. Lo que vamos a hacer es articular la tarifa y sí vamos a dejar gratuito el transporte público para los estudiantes, pero no para la publicidad comunicada, para el público en general. Vamos por acá, Federico. Puro populismo. Lo que hay que hacer es disminuir tarifa a través de tiquete estudiantil, ampliando la cobertura. Quienes han propuesto eso ni siquiera han sido capaces de pagarle 150.000 millones de pesos al metro del Fondo de Estabilización de Tarifa. Van a quebrar el sistema. Se han robado la plata y no han sido capaces de pagarle los 150.000 millones de pesos que se le debe al metro. Gracias, candidato. Repito la pregunta, reducir la tarifa del transporte público con subida a servicios públicos, sí o no, candidato Rodolfo. Permítame una precisión ahí. Todas las principales ciudades del mundo van hacia la gratuidad en el transporte público, eso es una realidad. Yo creo que lo que le ha faltado a Petro es precisión en muchas de las cosas que quiere hacer. Eso se puede hacer, sí se puede hacer, pero no incrementándole más gastos a las familias en las tarifas de servicios públicos, que es que la gente está reventada. Eso se puede hacer, por ejemplo, haciendo convenios con empresas para que el subsidio de transporte de los trabajadores vaya directamente a la empresa de transportes y a ellos, por ejemplo, se les garantice y se cree un fondo de subsidio. Pero creo que sumarle más gastos a las familias y más cargas los va a reventar. Gracias, Rodolfo. Vamos con Carlos. Por acá, Carlos. Un sí rotundo. A mí me parece que es una idea genial.
falta desarrollarla, falta estudiarla, pero que no sea necesariamente gratuita, que hayan tarifas diferenciales para las personas de la tercera edad, tarifas diferenciales para los estudiantes, que me parece que es razonable, pero me parece que es una medida de inclusión absoluta y necesaria. Listo, vamos con la siguiente pregunta para los candidatos. ¿Medellín 24 horas, sí o no? Puede comenzar Sí, con Jaime. sí, 100% sí. 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 Carlos, por acá, Medellín 24 horas, ¿sí o no? Sí, pero es un proceso gradual, ubicándolo locativamente y aumentando periódica o gradualmente los horarios para ir midiendo los resultados. Muy bien, tenemos 2 preguntas más de este bloque para que pasemos al tercero. Venta de UNE, sí o no? De UNE. UNE. Ese tema hoy está álgido, pues ese es hoy el tema justamente, UNE. Podemos comenzar Posición con Carlos. tuya, Carlos, alrededor de ese tema. La respuesta es no. Yo creo que hay que fortalecer la entidad pública, no salir de ella. Ese es un proceso que requiere la sociedad, todas y todos ustedes, que lo abordemos inmediatamente, porque es una coyuntura necesaria donde está en juego lo que es lo público, lo privado. Jaime, ¿venta de UNE, sí o no? Yo quisiera que no, pero hay que explicar algo. Cuando estábamos en el Consejo, recuerdo mucho que estuvimos en la Comisión Sexta, solicitándole al Gobierno Nacional, Carlos, que pusiera en igualdad de condiciones el negocio de telecomunicaciones con la competencia dominante que tiene Claro. Si eso sigue así, el gobierno no toma la decisión, que han sido negligentes en la toma de decisión, esta empresa por eso sigue en crisis financiera. Ojalá el Gobierno Nacional tomara esa decisión para que competiera en igualdad de condiciones, para nosotros tener que decir que no estamos de acuerdo en vender en UNE. Pero si siguen estas condiciones, el gobierno municipal tendrá que tomar una decisión distinta, porque o si no, crearía una crisis financiera para empresas públicas de Medellín. Gracias, Jaime. Federico, ¿venta de UNE, sí o no? Es que falta ver qué va a pasar primero con la decisión del gobierno municipal y el gobierno nacional. Si no capitaliza EPM ahora en la empresa, pueden diluirla. Y puede que es que para esas alturas, cuando lleguemos a la alcaldía, ya ni siquiera exista la empresa. La verdad es que hoy, con las condiciones actuales del sistema regulatorio, UNE corre un riesgo inmenso. Y en caso de que UNE llegue a poner en riesgo la matriz de EPM, habría que vender UNE. Y de una vez de EPM hay que recuperarla de la corrupción, la politiquería, y seguirá siendo 100% pública. Gracias, Federico. Rodolfo, ¿venta de UNE, sí o no? No, yo creo que UNE no hay que venderlo, hay es que comprarlo. Y hay que comprarlo para que sea la entidad que se encargue de llevar internet gratis a todas las comunas de Medellín. Muy bien, tenemos entonces la última pregunta. Listo, de este bloque, Sara. Matrícula cero, sí o no? Comencemos por el candidato Rodolfo. Por supuesto que sí, matrícula cero sí, pero además hay que aumentar los cupos y asegurar la disminución de la deserción escolar, que es el verdadero problema que tenemos hoy. Muy bien, Federico. Claro que sí, matrícula cero, pero ¿sabe qué está pasando? Hay matrícula cero y han disminuido las inscripciones. Cuando arrancamos el periodo, estamos en 44% de cobertura neta, lo llevamos a 54, hoy está en 45 otra vez. Matrícula cero y ponerle enfoque con pertinencia en formación para el empleo. Muy bien, gracias, Federico. Jaime. Claro que gratuidad en la educación. Yo recuerdo mucho cuando estábamos en el consejo que le decíamos a Federico que las becas eran una oportunidad siempre y cuando haya enfoque. Y me gusta escuchar esto, porque se lo decíamos mucho. Porque ahí aumentó la deserción de los estudiantes cuando se hizo la asignación de becas sin un enfoque. Indudablemente, por eso nosotros estamos proponiendo la Universidad Virtual de Oficios Digitales, gratuita, para poder lograr el desarrollo de las oportunidades con el bilingüismo y poder mantener esas habilidades de conectar a los jóvenes con el mundo. Gracias, candidato. Carlos, matrícula cero, sí o no? Un sí rotundo igualmente. Esa es la manera como yo he interpretado la Carta Política del 91, es la manera como está consagrado en el Plan Nacional de Desarrollo y así quedó expresamente consignado en el proyecto de ley que el actual Gobierno Nacional presentó al Congreso de la República. Muchas gracias, Carlos. Cerramos entonces con esto este bloque de preguntas de sí y no. Vamos con un tercer bloque que inicialmente estaba pensado para una microconversación, pero como hay tanta gente, vamos a tener preguntas.
Va a haber una pregunta más acá por parte de los moderadores. Tendremos una pregunta por parte de un periodista, el espectador que nos acompaña. Una pregunta de la oficina estudiantil. Y pues la idea es también ahorita, si algunas personas tienen un par de preguntas, poder mirar si podemos responder pregunta y contrapregunta a algunas personas del público. Entonces, vamos con pregunta de moderación, luego pregunta del espectador, oficina estudiantil y a Globo Enfoque si abrimos un par de preguntas también al público. Entonces, empecemos ahora con la pregunta desde acá. Listo. Importante decir que la respuesta para esta pregunta y estas, las que vienen a continuación, como nos dijo Will, va a ser de 2 minutos. Y la primera pregunta es, ¿qué rescata o qué resalta como positivo de la administración de Daniel Quintero? ¿Quién quiere empezar? Rodolfo, vea, Rodolfo ya tiene la respuesta. La pregunta fue para el público, ¿qué rescatan de la administración de Daniel Quintero? No, yo creo que hay que rescatar el tema del acceso de los niños a los computadores porque es fundamental garantizar el acceso a la tecnología. Creo que es lo único rescatable de esta administración. Federico, ¿qué rescata la administración de Daniel Quintero? No fueron futuro y pronto serán pasado. ¿Qué daño le hicieron a la ciudad? ¿Sabe qué terminó pasando? Que nos unieron más como sociedad y que seguramente podemos tener discusiones ideológicas, pero nos unieron a quienes podemos pensar diferente en un propósito de ciudad. Eso es lo que va a terminar pasando en Medellín, que jamás en la vida vuelva a llegar alguien simplemente con unos intereses para llenarse los bolsillos. Pero así, Federico, así como Rodolfo resaltó algo, tenés algo para resaltar, un programa, una apuesta, una política de la gestión, o sea, para responder la pregunta. Yo creo en el tema de cobertura tecnológica. Perfecto. Y es importante, y el tema de matrícula cero, que igual lo vamos a hacer todos. Muy bien, Jaime, ¿qué rescata de Daniel Quintero? Muy posiblemente si vemos que los candidatos no responden una pregunta, les vamos a hacer la pregunta otra vez, entonces para que sepan eso, Jaime. Bueno, el hecho que le haya puesto otro título a Medellín del Valle del Software creo que es importante y eso y en mi alcaldía lo vamos a materializar. Y lo segundo es que logró llevar a cabo la ejecución del tranvía del 80, que era un proyecto que estaba estancado en la administración anterior. Gracias, Jaime. Carlos. Bueno, Daniel Quintero, en 2 minutos creo que es mucho tiempo, pero destaco lo siguiente. Primero, efectivamente comparto lo de la conclusión del proyecto del tranvía de la 80, que es importante. En segundo lugar, creo que supo enfrentar adecuadamente el problema de la pandemia que lo padecimos en todo el mundo. En tercer lugar, creo que el tema de la tecnología es importante. Pero sí quiero señalar la otra cara de la moneda porque me parece importante, porque hay una confusión. Realmente a él lo tildan de ser de izquierda. Y ser de izquierda o ser de derecha no es porque ponga una camisa u otra camisa. Él no es de izquierda, él no tiene ideas de izquierda. Analicen claramente la postura política de este personaje y no es de izquierda. A mí me da pena cuando dicen que él es de izquierda. Entonces yo creo que eso hay que destacarlo negativamente. Por acá Federico tiene una réplica. Federico. No, una claridad a mis amigos Jaime y Carlos. El proyecto del corredor de la 80 del tranvía jamás ha estado atrancado. Todo lo contrario, para que el proyecto pudiera firmar el documento COMPES en el 2020, era porque durante 3 años y medio, entre el 2016 y mitad del 2019, se hizo la estructuración técnica, legal y financiera del proyecto para radicarlo en planeación nacional y posteriormente, gracias a eso, es que el proyecto va para adelante y se pudieron contar con los recursos. Eso es fundamental. ¿O es que creen que esos proyectos aparecen de un día para otro? Y a Jaime le tocó estando en el consejo y le tocó cómo ese proyecto se llevó a nivel nacional para poder avanzar. Jaime y Carlos con esa réplica de Federico. Federico, precisamente por eso lo menciono, porque tengo pleno conocimiento del tema. Recuerda tú que cuando yo estaba en el consejo me tocaba un debate muy fuerte al interior del partido al cual pertenecía para poder sacar adelante los 600.000 millones de pesos de la venta de Isagen para construir los intercambios del tranvía del 80, proyecto que no se llevó a cabo en tu administración y que insistimos mucho. 2, estaba todo listo y había un gobierno amigo que te facilitaba todo el trabajo y a pesar de eso no fuiste capaz de sacar la ejecución de ese tranvía. De hecho, te tocó renunciar
al actual gerente de Tranvía el 80, hoy candidato contra Héctor Turco. Muy bien, Carlos, Federico y acá Rodolfo pidió. La idea es que sea muy fluido, nos gusta que esto pase, esto es muy importante en democracia, que haya debate de ideas justamente. Esto no solo es un foro para echar cosas, sino también para controvertirnos. Carlos, adelante. Sí, en este tema de la democracia es bueno recordar la historia. El candidato que tuvo Federico Gutiérrez, que compitió con el actual alcalde, Santiago Gómez creo que se llamaba, en un debate él decía que ya no era posible hacerlo. Y era para cuestionar la postura del candidato que hoy es alcalde. O sea que prácticamente habían desistido de ese proyecto, lo cual no significa que no se hubiera puesto, digamos, el granito de arena, porque un proyecto de ese tipo pasa por mucho tiempo y pasa por muchos momentos, y obviamente en el gobierno de Federico se avanzó en algo, pero se desistió. Recuerden ese debate, está en YouTube. Carlos, gracias. Por acá Federico, Rodolfo. 30 segundos, candidato. No, mire, yo entiendo que estemos en campaña, pero hay unas realidades. Miren, los dos intercambios viales justamente pudieron salir adelante, que hacen parte del proyecto sin entrar al COMPES, porque lo sacamos adelante justamente con un proyecto de acuerdo. Y son los dos proyectos, el intercambio de San Juan con la 80 y el del intercambio de Colombia con la 80. Se hizo todo ese trabajo. Lastimosamente, después de haber entregado el proyecto en junio, no logramos nosotros en 2019 que el gobierno aprobara los recursos y esperó a que llegara el gobierno siguiente. Lo importante es que el proyecto va para adelante y se va a construir, y eso requiere varios gobiernos. Son 12.4 kilómetros. Es un proyecto de gran calado y hay que hacerlo para la ciudad. Gracias, Federico. Y mientras Rodolfo habla, le voy pidiendo a José David Escobar del Espectador y a la compañera de la oficina estudiantil que se vayan acercando por acá, pero ya está José, enseguida para la pregunta que sigue. Rodolfo, adelante. Hombre, mire, estas son las discusiones inútiles que nada le aportan a la ciudad. Seguir discutiendo que el uno hizo esto o el otro no hizo aquello, eso no sirve para nada. El problema es qué vamos a hacer con el tranvía, el metro de la 80 en estos momentos, en donde parece ser que va a pasar lo mismo que ha pasado con todos los macroproyectos en la ciudad, y es, van a acabar con la movilidad, con la vida social, con la vida comunitaria y con la vida comercial de esas vías. Así acabaron con Ayacucho. Así acabaron con la 45 de Manrique, y lo que yo no voy a permitir es que acaben así con la 80. Vamos a parar el metro de la 80 hasta que nos pongamos de acuerdo con habitantes y con comerciantes y consigamos los recursos para hacerlo subterráneo por trayectos, porque la 80 es patrimonio cultural, comunitario y social de Medellín, y no vamos a pasar por encima de la gente. Muy bien, gracias, Rodolfo. Antes de la palabra al Espectador y a José David Escobar, yo quiero pedirles a quienes estamos acá que nos demos un fuerte aplauso, porque hemos tenido un debate intenso, pero hasta el momento muy respetuoso. Así que un aplauso para los candidatos, para ustedes, por cómo estamos llevando este debate de altura, que es parte de lo que queremos que pase acá. Muy bien, José David, bienvenido, adelante, por acá. A ver. Bueno, pues ya me presentaron, yo soy periodista de El Espectador, me llamo José Escobar. Y bueno, esta pregunta es para todos, pero requiere un contexto. Hay un feminicidio que sucedió en 2017 durante la alcaldía de Federico, por el que en este momento está demandada la alcaldía de Medellín. Es el caso de una mujer que fue a una comisaría de familia, dijo que su esposo la iba a matar, y la comisaría de familia pues no hizo nada, pero además luego de ocurrido el feminicidio, la entonces secretaria de la mujer, que era Valeria Molina, empiezas más bien como a cuestionar que por qué ella tenía tantos hijos con el agresor, y en un tono pues más bien revictimizante. En este momento está eso en un proceso judicial, en un proceso administrativo contra la alcaldía de Medellín, y la defensa que presentó la alcaldía de Daniel Quintero fue pues que eso había sido culpa de la víctima porque ella no se cuidó, faltó al autocuidado, era lo que textualmente decía en la defensa. Cuando en el periódico hablamos con Quintero, él dijo que eso era una defensa que se había formulado durante la alcaldía anterior, que por eso la tenían que mantener. Entonces, bueno, dado ese contexto, pues quisiera saber qué planean hacer los candidatos en temas de feminicidio, para combatir el feminicidio, pero además si se mantienen en la posición de que esto es una responsabilidad de la víctima y no una falla del Estado que no protegió a una mujer que fue una comisaría de familia. Muy bien, empecemos si quieren por acá. Rodolfo, adelante. Gracias, José. Sí,
José, conozco bien el contexto del caso. Yo creo que falló la administración cuando formuló la defensa de la administración diciendo que a la señora la mataron por culpa de ella. Es decir, culpa exclusiva de la víctima. Cuando entremos a la alcaldía, vamos a darle la orden a la subsecretaría jurídica de que cambie la línea y acepte que eso fue responsabilidad de la alcaldía y se pague la indemnización. Y a partir de ahí vamos a empezar a tomar todas las medidas que se necesitan para el fortalecimiento de la Secretaría de la Mujer y para la prevención eficaz de los feminicidios y la violencia de género en Medellín. Gracias, Rodolfo. Federico. Jamás se puede decir que es responsabilidad de la víctima, en ninguno de los casos. Eso no puede ocurrir y ya se tendrá que revisar frente al tema del proceso jurídico qué responsabilidades se asumen. Pero yo rechazo cualquier persona que diga eso, trabaje conmigo o no trabaje conmigo, nadie puede decir eso, que yo con eso no puedo estar de acuerdo. Y algo importante frente a las comisarías de familia, cuando llegamos en su momento al gobierno, estaban absolutamente desfortalecidas. Hicimos una gran inversión en tema de talento humano, formación, y logramos desaturar el 100% de los procesos, que evitó que muchos casos como estos ocurrieran. Pero un solo caso es una tragedia y esa línea, por supuesto, hay siempre que rechazarla. Jaime. Bueno, la verdad es lamentable. El Estado siempre tiene que estar a favor de las víctimas, a la protección de las víctimas. En mi alcaldía siempre estará abierto los canales de comunicación y de protección a todas las víctimas. Pero más aún, para mí el tema de la mujer es un tema primordial, es un tema fundamental. Amartya Sen decía que la diferencia entre los países desarrollados y no desarrollados es porque los países desarrollados han invertido fuertemente en el desarrollo y el empoderamiento de la mujer. Y ahí estaré enfocado yo. Como alcalde de Medellín, vamos a trabajar fuertemente en el empoderamiento, en la protección y en el trabajo articulado del Estado con la mujer. Carlos. Bueno, esa pregunta tiene dos componentes, uno estrictamente jurídico, diría yo, es el tema de la responsabilidad del Estado, y digamos que dejemos que las autoridades judiciales lo determinen, artículo 90 de la Carta Política. Pero la pregunta importante en mi criterio es ¿qué se va a hacer para que eso no siga ocurriendo? Yo creo que hay un tema que nos tiene que preocupar a todas y a todos, es el tema de la agresión contra la mujer. Ese tema es fundamental, se ha venido agudizando esa problemática, y yo recuerdo, y esto sí creo que lo compartimos en la concejalía cuando estaba Federico Gutiérrez también concejal, el tema de la clínica de la mujer. La clínica de la mujer es un proyecto extraordinario, que no es solamente un tema de atención clínica, es un tema de prevención, es un tema de pedagogía, es un tema de cultura para que realmente esto no siga ocurriendo. Yo estoy convencido que si ese proyecto, la Procuraduría del momento, hubiera permitido que se hubiera continuado, la situación en Medellín sería completamente distinta, porque eso ayuda culturalmente a que cambiemos nuestra actitud en términos generales. Esa es la apuesta y está en mi proyecto, Clínica de la Mujer. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Esta fue una pregunta en este caso por parte de José, el espectador. Tenemos ahorita a la compañía de la oficina estudiantil. ¿Sí? Caro, se llama cierto, Caro. Carolina, que ahorita justamente nos hizo el contexto. Para adelante. Sí, bueno, pues ya que también se está nombrando el tema de género, pues primero yo quisiera decir que esa mujer que fue asesinada en el 2017 era mi prima. Entonces, como que para mí sí es muy importante que sus gobiernos, de verdad, y si ustedes están pensando en sus planes de trabajo, cuáles van a ser esas estrategias y cómo van a transversalizar el tema de género, porque es mucha la carga que hay después de un feminicidio y son muchas personas implicadas en ello. Entonces, una de sus preguntas y varias de esas preguntas. Tranquila, bueno, tenía de hecho 3 preguntas diferentes, pero me pareció muy importante como que nombraran este tema de género. ¿Quieres agua? Un momento. ¿Quieres agüita? Sí. Ella nos hizo la botella. ¿Qué Dani tiene? Bueno. Caro, agüita. Y tranquila y... Bueno, entonces, para la construcción de su plan de gobierno, ¿se contempló un enfoque de género? Esa es la primera pregunta. La segunda es, ¿cuáles son las secretarías que van a priorizar cuando ganen las elecciones? Y la última, también que quería como hablar, bueno, son 2 más, perdón. Hay otra que es también si ustedes van a respetar y a garantizar el derecho al trabajo de las economías populares en el centro de Medellín. Y la última
era cómo van a actuar frente a la movilización social. ¿Van a garantizar el derecho a la protesta? Las preguntas. Sí. Y mi compañera Mariana también tiene una pregunta. Una pregunta. Mariana, una pregunta que saca para que lo hagamos en este bloque y le damos un poquitico más de tiempo obviamente a los candidatos. Adelante, Mariana. Bueno, buenas tardes. Yo primero quisiera presentar el proceso del que Carolina y yo hacemos parte de la oficina estudiantil, un proceso que lleva más de 35 años en la Universidad Nacional de Colombia. Hacemos parte de Ciudad Movimiento y del Congreso de los Pueblos. Y la pregunta que yo les tenía es: ¿ustedes van a emprender una búsqueda por los desaparecidos de la Operación Orión? Pues muchas gracias. Entonces tenemos 4 preguntas para recordarles. Pregunta número 1. Transversalización de género del programa de gobierno. Esa fue la primera. Pregunta número 2. Sí. ¿Empezamos con esa? Sí, para que vámonos con esa. Entonces empecemos y vamos con respuestas cortas de 1 minuto, sobre todo porque claramente la oficina estudiantil, que es un gran aliado justamente de este espacio, tiene obviamente una voz importante en estas preguntas que le hacen a los 4 candidatos. Entonces, Carlos, arranquemos con esa. Transversalización de género en programas de gobierno, rápidamente. Bueno, ya lo dije y enfatizo. Clínica de la Mujer me parece es una propuesta extraordinaria con esa finalidad. Segundo, se acompaña ese proyecto con un tema de pedagogía, de educación, de cultura ciudadana. Tercero, en ese tema a mí me parece que tenemos que ir de la mano con otra rama del poder público, que es la rama judicial, la fiscalía y efectivamente los jueces de la República. Pero igualmente también creo que hay que fortalecer sin duda el tema de la comisaría. Pero hay un compromiso muy claro de educación, de formación y obviamente de represión cuando se presenten situaciones tan críticas como las que nos han comentado. Vamos por acá, Jaime. No, empecemos con la primera. Estamos en la primera, género. Vamos a evaluarlas una a una. Esta primera es sobre género en sus programas de gobierno. Bueno. Y recuerde que están abiertas las réplicas para que también entre ustedes se digan cosas perfecto. muy importantes. Jaime. Recordemos que el 52% de la ciudadanía en Medellín son mujeres y el 29% de ellas hoy están en extrema pobreza. La Secretaría de la Mujer hoy se está gastando 39.000 millones de pesos al año en gasto público y hoy vemos que el incremento de la pobreza de la mujer ha aumentado. Algo está fallando. En la administración el tema de la mujer va a ser transversalizado. Nosotros vamos a crear 150.000 empleos directos con enfoque de género para poder fortalecer las habilidades del empoderamiento económico de la mujer. Y eso va a ayudar precisamente a que tenga las posibilidades y las oportunidades suficientes a que la mujer tenga el desarrollo emocional, el desarrollo social que hoy necesitan las mujeres en Medellín y su protección. Esa es la de género, exacto. Nos vamos con la de género. Federico, transversalización de género en programa de gobierno. La respuesta es sí. Y la respuesta incluye programas importantes a través de varias secretarías como la Secretaría de Educación, Inclusión Social y Familia, a través de temas como Tejiendo Hogares, Mamás Tejiendo Hogares, Independencia Económica, fortalecimiento del tema de las comisarías de familia, frente a temas como los que acabamos de hablar, líneas de defensa institucional. Y es muy importante, la semana pasada estuvimos algunos de los que estamos acá en un foro en Confiar sobre el tema de economía del cuidado con enfoque de género. Es uno de los temas que también vamos a aplicar en el gobierno y que fue aprobado el proyecto de acuerdo justo cuando estábamos en la alcaldía. La respuesta es sí. Y la Secretaría de la Mujer tiene que funcionar como eje articulador de todas las dependencias con enfoque de género. Muchas gracias, candidato. Vamos con Rodolfo. Género en sus planes de gobierno. Sí, de hecho, aquí estaba revisando mi programa de gobierno y efectivamente en el componente 4 quedó el Plan Distrital de Equidad de Género. Ahora que estamos recorriendo nuevamente las comunas y la periferia de la ciudad, tristemente uno se da cuenta que la desigualdad en Medellín tiene rostro de mujer. Hacia allá vamos a apuntar nosotros a corregir esa inequidad y a consolidar a Medellín como una ciudad en donde la mujer es protagonista. Perfecto, muchas gracias, candidatos. ¿Hay alguna réplica para esta pregunta? Listo. Adelante entonces, candidato, 30 segundos para la réplica. Muy brevemente, el doctor Federico Gutiérrez hace referencia a un acuerdo municipal que fue en el año 2015. Si ustedes ven el acuerdo municipal, es un acuerdo extraordinario. La pregunta es, ¿qué pasó entonces? ¿Por qué no funcionó? ¿Qué pasó en su gobierno que no funcionó? Es que yo sí digo, y a diferencia de lo que dice Rodolfo, sí tenemos que ver qué pasó y qué no pasó, para no repetir las historias. Hoy es un fracaso, ha sido un fracaso no por este gobernante, sino desde el 2015 para acá. Tenemos una política
para lograr superar ello y no se avanzó absolutamente nada, y eso es lo que nos mostraron en ese foro. ¿Alguna respuesta para esa réplica, candidato? ¿Otro cariñito de pronto? No, que eso no es cierto. El acuerdo es del 2019 y si hay avances en tema de economía de cuidado y si había algunos avances frente al tema de mamás tejiendo hogares, formando casi 40.000 mujeres en ese enfoque. Tenemos un problema realmente, Carlos, tenemos un problema en la ciudad frente al tema de inserción laboral. ¿Por qué? Porque tenemos que dar prioridad al tema de formación laboral con enfoque, que es fundamental, y garantizar el acceso de nuestras mujeres a que tengan esa independencia económica, que falta mucho, sí, que la situación social se ha agravado, claro que sí, entonces vamos a tener que hacer un esfuerzo inclusive adicional. Cuando dices, Carlos, que con nosotros no pasó nada, pero que con este gobierno sí ha pasado mucho, se nota absolutamente el sesgo. Jaime, estamos con esta pregunta entonces. Listo, entonces vamos para la siguiente pregunta, y es sobre la consideración y protección de las economías populares en el centro de la ciudad. Creo que aquí es importante mencionar también las facultades que tiene espacio público y el trato con los vendedores ambulantes. Bueno, hoy Medellín tiene el 40% de la población está en informalidad. Más de 783.000 personas están trabajando de manera informal. Medellín tiene más del 10.6% en desempleo y más del 16% de desempleo en la población juvenil. Para fortalecer las economías populares, indudablemente tenemos que trabajar en una transformación social que lleve realmente a la ciudad a convertirla en una capital mundial y una capital de Colombia, que logre entender que la economía hoy tenemos que contextualizarla a las habilidades que necesita hoy el mercado. Yo se lo decía en debates pasados, que para poder sacar de la pobreza a alguien que está en la economía popular o que está trabajando en la venta informal, formalizarlo es claudicarlo a la pobreza. Yo lo que voy a hacer con la construcción de la Escuela Pública de Idiomas, con la creación de la Universidad Virtual de Oficios Digitales y de Economías Creativas, es generarle mayores oportunidades con empleos de calidad o creación de emprendimientos que lleven por encima, no pensando en un salario mínimo, sino pensando en salarios por encima de $2.500 a $3.000. Ahí vamos a transformar la sociedad. Gracias, Jaime. Estamos en la pregunta por la protección de la economía popular en el centro. Centro y en otras zonas de la ciudad. Hay miles de familias en la ciudad que logran el sustento de lo que le logran conseguir de manera informal en espacio público. No es el mismo tratamiento para una familia que tenga esa condición que para otros que han encontrado es un negocio grande y lucrativo alrededor de la explotación. Alrededor de la explotación del espacio público, pero que además están explotando a muchas personas en condición de informalidad, en condición de vulnerabilidad. Son dos enfoques diferentes, pero claro que hay que apoyar la economía popular. Gracias, Federico. Tenemos un problema con la planta que se nos apagó en este momento. Entonces nos toca hablar con los candidatos. Échale gasolina, pero bien cara que está. Sí, ahorita miramos quién nos dona la gasolina del carro en el que vino para seguir. Rodolfo, nos toca el Pedrito y al público les pedimos paciencia, nos toca obviamente guardar silencio. Listo, adelante. Dale, Rodolfo. Mire, en Medellín, Escuchemos acá, a ver. Cariñitos para ahora, Sí, candidato Rodolfo. en Medellín hay en el centro 25.000 venteros ambulantes. Revisando esta situación, nos damos cuenta que paralelo a eso hay otro gran problema, y es el uso y aprovechamiento y disfrute del espacio público. Nosotros tenemos que lograr que las dos cosas convivan y que el derecho de la gente a trabajar pueda coexistir con el derecho de la gente a usar el espacio público. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a crear una gran red cooperativa de talleres de microconversión. Yo me senté a conversar con los grandes comerciantes del Hueco y ellos se comprometieron a cooperar con este proceso. La alcaldía les va a financiar a cada vendedor ambulante del centro de Medellín un taller para que lo monte en su casa. Lo vamos a capacitar
y después de capacitarlo lo vamos a meter en una red cooperativa. Estamos listos. Después de capacitarlo lo vamos a meter en una gran red cooperativa, de tal manera que esas personas que están sufriendo y padeciendo hoy en el centro enfermedades de la piel por la contaminación puedan regresar a sus casas a cuidar a sus hijos y a trabajar desde sus casas. Ese proyecto nos vale 500.000 millones de pesos y lo vamos a hacer para recuperar el espacio público y garantizar a la gente el derecho al trabajo. Muy bien, gracias Rodolfo. Carlos, adelante. Economía popular. Yo les comenté que nuestro programa va de la mano con el Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo tiene un componente muy importante que tiene que ver con la economía popular, y nosotros que sí somos amigos del gobierno nacional, que compartimos ese buen propósito, vamos a aprovechar hasta el máximo ese Plan Nacional de Desarrollo. Eso implica que vamos a diseñar una política muy clara en el centro de la ciudad fundamentalmente, que tiene que ir acompañado obviamente del tratamiento del habitante de calle. Es algo que es el compromiso claro, lo tenemos en nuestro programa y lo vamos a realizar. Pero algo, yo sé que ustedes no comen entero. Hablábamos de un acuerdo municipal. Los invito a que lo busquen en YouTube, lo busquen en Google, acuerdo 27 del año 2015, de la economía, perdón, del cuidado, de la política del cuidado. Y una ley, que es la ley de 1413 del año 2010. La pregunta que nos hacemos es ¿qué ha pasado desde el 2010 con todos nuestros gobernantes para que tengamos una situación tan crítica e inaceptable? Gracias. Gracias, Carlos. Nos quedan 2 preguntas más de la oficina para que vamos cerrando este bloque de preguntas directas. La siguiente pregunta está orientada al tema de la protección de la protesta. ¿Cuáles van a ser las garantías en su administración precisamente frente a la protección de la protesta social? Entonces, si quieren, arranquemos. ¿Quién arrancó ahorita? ¿De primero? Rodolfo quiere empezar de una, hágale. Nos vamos por acá, luego a la derecha. Hombre, muchachos, yo les voy a ser muy sincero. Vamos a garantizar la protesta social. Lo que no podemos garantizar es la destrucción de la ciudad. Eso sí no podemos, pues. ¿Cómo vamos a ser nosotros promotores de que vayan mujeres u hombres a destruir la Plaza Botero? A acabar con las calles y acabar con los locales comerciales. Toda la garantía para que la protesta se desarrolle en el marco del respeto de los derechos de los demás. Es que ya lo decía Kant. La libertad mía tiene que aprender a coexistir con la libertad del otro. Así de sencillo. Muy bien. Federico. Gracias, candidato. Federico, adelante. Absoluto respeto por la protesta social, garantía a la movilización social, teniendo claro y partiendo de la buena fe que se protesta justamente con todo el derecho y que se haga de manera pacífica. Cuando ya incurre en violencia y en violar los derechos de los demás, siempre habrá que garantizar la seguridad para todos. Ese tiene que ser el compromiso. Gracias, candidato. Vamos con Jaime. 1 minuto, por favor. En mi alcaldía siempre estará abierto al diálogo para la discusión y para el intercambio de ideas. Indudablemente la protesta es un derecho que tenemos todos los ciudadanos, pero que tenemos que garantizar también la igualdad de condiciones para todos los habitantes de Medellín, que podamos convivir en seguridad, con tranquilidad y poder resaltar nuestras inconformidades con el Estado, pero de manera seria y respetuosa. Gracias, candidato. Candidato Carlos. Comprometido absolutamente con el desarrollo y realidad del Estado Social de Derecho. La protesta social es un derecho fundamental y pienso que el Estado no solamente lo debe proteger, la debe impulsar, la debe promover. Esa es una expresión ciudadana maravillosa y necesaria para el equilibrio social. Yo he estado en muchas marchas, del 1 de mayo especialmente. Este año estuve en esa marcha. Me impresionó, no había un solo miembro de la fuerza pública y nunca había estado en una marcha tan pacífica. La pregunta es quiénes son los provocadores de esos desórdenes que algunas veces se dan. Por eso la protesta absolutamente sí, garantizada para todos y todas. Gracias, Carlos, y yo me voy a atrever a darle una gabela con esta pregunta justamente para contarles un caso muy puntual de una situación durante el estallido social. Muchos jóvenes decidieron durante el estallido, por ejemplo, hacer parte de grupos de APH, que era básicamente ayudar en temas de primeros auxilios a los diferentes
grupos que se estaban confrontando, tanto primera línea como claramente el SMAT y la policía. Yo personalmente me tocó ver cómo muchas veces el SMAT atropellaba a los grupos de APH sin ningún tipo de consideración, independientemente si tenían adelante o no la señal de cruz roja y demás, y respetando eso. Y para mí una escena que fue absolutamente terrible, ver en la bomba, aquí cerca, a Ruta N, cómo los miembros de APH que estaban pidiendo auxilio para que la gente pudiera retener un corredor humanitario para salir durante la protesta social, lo que hizo el SMAT fue gasearlos y tirárseles encima sin ningún tipo de consideración. ¿Cuál va a ser de manera concreta la acción de la administración cuando esas cosas pasen? Porque podemos decir que respetamos la protesta social, pero si luego en las noches, cuando el SMAT llega y ataca a los jóvenes que están simplemente curando a otros, no pasa nada, pues sencillamente no estamos diciendo realmente la verdad a la ciudadanía. ¿Qué hacer de manera concreta con el SMAT y con la policía para evitar que esas cosas pasen y se sancione de verdad a quienes están haciendo ese tipo de actos? Jaime. No, venga muchachos, es que precisamente eso es lo que está pasando en la polarización de este país y esta ciudad. Los policías que están, las personas que están detrás de esos uniformes son ciudadanos como cualquiera de nosotros. Y los que están al otro lado son ciudadanos como cualquiera de esos policías. ¿Qué es lo que está pasando en este gobierno? En esta división política, ideológica en la que nos están llevando a un conflicto. En que nos mantengamos entretenidos peleando, mientras que el gobierno está en una profunda crisis de corrupción y de todos los problemas sociales, agudizando los problemas de la ciudad y del país. Y eso es lo que no podemos permitir, muchachos. Y eso es lo que no podemos seguir, quitarnos la venda, que no nos sigan polarizando. Los jóvenes que están en la policía también son jóvenes de los barrios, como cualquiera de nosotros, así como viven ustedes. Aquí lo que tenemos que hacer, un alcalde es como un padre de familia, que tiene que dar ejemplo. Si llega todos los días borracho, a pegarle a la esposa, a pegarle a los hijos, ¿qué más vamos a esperar de la convivencia dentro de un hogar? Eso mismo pasa con el alcalde y con el presidente de una nación. Nosotros en esta división política hoy lo que nos están llevando es a matarnos los unos a los otros, que somos del mismo barrio y de la misma ciudad. Mi invitación como alcalde, y por eso, que no votemos en torno a la polarización, sino que votemos en torno a transformar esta ciudad y como alcalde la unamos realmente. Gracias, Jaime. Muy bien, ¿alguien quiere responder más a esta pregunta? Federico, cosas puntuales. No, yo voy a responder la pregunta sí, tuya. Total, porque Jaime vi que respondió sobre polarización, pero no medidas puntuales. Una cosa es hacer uso legítimo de la fuerza para garantizar la seguridad de los ciudadanos, y otra diferente es aceptar que se violen derechos humanos o que se excedan en el servicio de la fuerza pública. Eso no puede pasar, eso jamás puede pasar. Como yo también defiendo, cuando algunos justifican, entonces tenemos que estar en contra de esos que justifican que se ataque a la fuerza pública. Eso no puede pasar. ¿Cuántas vidas no se han perdido? Y eso es justificable. Es que los derechos humanos son para todos. Esa es mi concepción, los derechos humanos son para todos. Y ese tipo de cosas, por supuesto, si existen excesos, tienen que darse las investigaciones, pero jamás podría ser la orden de decir, vaya, hagan lo que quieran. Tiene que haber una coordinación total. Gracias, Federico. Rodolfo. No, puntualmente vamos a darle todas las condiciones para que la personería haga la labor de supervisión y vigilancia de todo este proceso de protesta social. No como esta alcaldía que descuidó totalmente la personería y cada vez que hay un aguacero tiene que sacar a los funcionarios del edificio porque se inunda. Eso es una vergüenza. Entonces, fortalecimiento al Ministerio Público para que cumpla su labor y aplique las sanciones. Muy bien, gracias, Rodolfo. Vamos con Carlos Esta y terminamos con la última pregunta entonces de la oficina estudiantil, que fue justamente la que hizo Mariana hace un momento. Mariana, ¿cierto? Sí. Bueno, yo reitero el respeto absoluto a la protesta. Pienso que quien protesta debe tener alguna razón, así no la compartamos. La obligación del gobierno distrital, de mi gobierno distrital, es proteger a quienes están protestando, no acompañarlos necesariamente la fuerza pública, que es provocadora per se. Solamente imagínense que entre la fuerza pública acá. Eso es provocar, eso no tiene lógica. Yo exigiría de la personería un acompañamiento permanente, exigiría de los órganos de control y de la rama judicial una reacción inmediata si llega a haber alguna agresión contra los protestantes. Ustedes vieron el caso de Dylan Cruz. Es una cosa impresionante. Ahí la fuerza pública no tenía por qué obrar de esa manera. Eso es lo que provoca, eso es lo que genera reacciones agresivas.
Eso es lo que tenemos que combatir, si es que estamos comprometidos de verdad con la protesta, como yo sí lo estoy comprometido realmente. Muchas gracias, Carlos, y aquí cerramos entonces esto ya con la última pregunta de Mariana por parte de la oficina estudiantil. ¿Cómo va el público? ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Conectados? ¿Están tuiteando? ¿Están diciendo? ¿Están cansados? ¿Agüito, Pola para alguno? Sí. Sí, Pola, ahorita se empaca los 4 a ver si alcanza Pola para todo el mundo. Hoy miramos qué hacemos. Muy bien, vea, que ahí están acusando que le quitan la Pola yo no sé quién. Muy bien, vamos entonces con la última pregunta de Mariana. Tenemos una pregunta de Globo Enfoques y abrimos un par de preguntas del público porque ya vamos terminando, tenemos 20 minutos de debate. Listo, la última pregunta de la oficina estudiantil es cómo ustedes adelantarán la búsqueda de los desaparecidos de la operación Orión y también la reparación a las víctimas. Me parece una pregunta importantísima. Entonces, ¿quién comienza? Carlos, excelente. Para ese propósito tenemos el mejor aliado, que se llama Gobierno Nacional, Plan Nacional de Desarrollo. Esa labor es necesaria. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues obviamente con el Ministerio del caso, con el comisionado de paz del país e igualmente obviamente con la voluntad política de este gobernante. La idea de la paz implica la búsqueda de la verdad y en la búsqueda de la verdad también implica la reparación, y hay una reparación muy importante que es la reparación moral de esas familias, que encuentren por lo menos a las personas que desaparecieron por una agresión del Estado, porque para mí sin duda una agresión irracional del Estado, pero sería ese compromiso en mi gobierno, buscar a esas personas desaparecidas y encontrar y revivir esa verdad real y objetiva. Gracias. Gracias, candidato. Vamos con Jaime, tenemos 1 minuto, candidato. Bueno, en mi gobierno siempre habrá verdad, justicia y reparación, y esos principios siempre tendrán que estar sobre la mesa. Siempre estaré abierto para buscar la verdad a favor de las víctimas. Siempre estaré abierto para buscar canales que las víctimas puedan salir de ese drama tan complejo en el que siempre ha estado en este conflicto que tenemos de años en Colombia. Pero sin entrar en una discusión ideológica, sino simplemente pensando a favor de las víctimas, que Medellín y el país lleva años en esta crisis profunda de matarnos entre nosotros mismos, y que por diferencias ideológicas continuamos avanzando en una agudización del conflicto que no nos ha llevado a ningún lado. Por eso es muy importante siempre encontrar la verdad para que haya justicia y reparación. Muy bien, Federico, adelante. Es muy importante articularse con el Gobierno Nacional a través de la Unidad Nacional de Víctimas, pero también con la Fiscalía para que todos los procesos puedan realmente avanzar y lleguen a feliz término. Eso es fundamental, que siempre no solo exista verdad, sino reparación de quien le ha hecho daño a tantas personas y a tantas familias, no solo en Medellín, sino en el país. Gracias, candidato. Rodolfo. No, totalmente de acuerdo con mis compañeros. Yo le agregaría que hay que crear una misión especial de la OEA financiada por la alcaldía para que se sepa definitivamente la verdad. ¡Militares! ¡Asesinos! Muy bien. ¡Asesinos! ¡Militares! ¡Militares y paramilitares! ¡La misma amenaza! ¡Matan al pueblo y dicen que no! Muy bien, vamos entonces. Yo, por ejemplo, no puedo estar de acuerdo con eso. ¿Quieres decir algo con eso? Claro. Decilo. ¿Cómo van a decir a mí que todo policía y todo militar es asesino? Eso no es cierto. Un policía o un militar que haya hecho un falso positivo es un asesino. Un policía y un militar que portando las armas del Estado del uniforme y teniendo ese mandato se exceda justamente en la fuerza y haga eso contra un ciudadano es un asesino. Pero un policía y un militar que cumple con su deber es un héroe y yo siempre lo seguiré defendiendo. Así los que han estigmatizado a algunos. Carlos, si quieres Yo los quiero ver a los mismos, escuchen. Yo los quiero ver a los mismos que dicen eso todo el día, si es que hoy rechazan lo que hacen las disidencias FARC, si es que rechazan lo que hace el ELN, si es que rechazan todo, eso es lo que tiene que pasar, pero jamás seguir generando odio sobre una fuerza pública que es la que pone el pecho por nosotros. Esa fuerza pública, yo sí quiero a nuestros policías y a nuestros militares. Y lo que hoy estamos viendo en el gobierno nacional
es que a la par que fortalecen todas las estructuras criminales, desmantelan toda nuestra fuerza pública. Vamos a ver qué termina pasando Gracias, en el país. Federico. Gracias, Federico. Carlos quiere referirse a ese tema. Bueno, yo voy a hacer... Esperemos estar. Listo, vamos con Carlos. Listo, escuchemos. Listo, Carlos, adelante. No, yo voy a hacer referencia a la respuesta que dio Federico, no al desahogo que tuvo ni a la agresión que tuvo. Voy a hacer referencia a la respuesta. Primero, Federico hace referencia a un trabajo conjunto con el gobierno nacional. Yo he tenido una inquietud, porque es que la campaña a la presidencia ya terminó, pero yo veo que Federico sigue haciendo manifestaciones y agresiones en contra del presidente de la República. Tan cierto es eso que lo tiene denunciado penalmente, o sea, él considera que es un delincuente. La pregunta que yo haría, o la réplica, si me permite, es cómo aspira que ese, para usted delincuente, pueda trabajar de la mano con usted. Federico, 30 segundos para que cerremos. Y antes de Federico, venga, amigos, les quiero pedir un favor. Hemos dado espacio claramente para decir lo que hay que decir y para preguntar, pero respeto. Compañeros, pero respeto. Listo, respeto sin referirnos a los demás de otras formas. Eso es el debate público. Gracias, muchas gracias, Federico. Carlos, yo creo que esa pregunta se le debes hacer vos a él, que hablan tanto. Y más bien es él, ¿cómo nos va a dar garantías en la ciudad para actuar de acuerdo a la Constitución y la ley? ¿Nosotros qué vamos a hacer? Tener un trabajo articulado con el gobierno en los grandes temas. Eso es lo que vamos a hacer. Y temas como el que nosotros hablamos, los vamos a trabajar. Ahorita me preguntaban, que se nos olvidó la pregunta, ¿a qué secretarías le va a dar prioridad o a qué temas de inversión? A las secretarías que van a tener la prioridad de inversión en nuestro gobierno serán Secretaría de Educación, Inclusión Social y Familia, y a toda esa articulación social. Y muchos de esos proyectos vamos a necesitar también al gobierno nacional, que le cumpla a la ciudad. Una cosa son las diferencias políticas, ideológicas que podamos tener, pero siempre vamos a buscar para que le vaya bien a Medellín y a Colombia. Muy bien, Rodolfo, Jaime, para que seamos equitativos ante este tema del gobierno nacional que terminó saliendo y del tema de los militares claramente, y vamos con la pregunta que lo enfoques, y tenemos ya unas personas del público que van a preguntar. Tenemos 15 minutos de debate, vamos a ser cumplidos con el tiempo. Jaime. No, pues toca en este tema, es indudable no participar, porque a uno sí le queda la duda cómo va a ser la relación de Federico con el gobierno nacional cuando una vez se inscribe como candidato a la alcaldía y al día siguiente inscribe su partido como partido de oposición, donde va a seguir en un permanente conflicto ideológico con el presidente y va a poner en riesgo muchos proyectos que dependen del gobierno nacional. Tranvía el 80 vale 3.6 billones de pesos y financiado por la nación que el 70%, 2.95. Vamos a continuar en el problema ideológico de Hidroituango y de PM para correr el riesgo que lleguen a intervenirla. Entonces yo creo que es un tema de responsabilidad no solamente del presidente de la República, sino también del alcalde actual, porque como se hace campaña se gobierna, y en este momento en el cual al único que le sirve la polarización es a Federico Gutiérrez, entonces hoy utilizando la polarización entre Daniel Quintero y Gustavo Petro es lo que está llevando a que la gente vote por miedo, supuestamente para recuperar a Medellín. Muy bien, ustedes están hablando, Federico, entonces tenemos que darle 30 segundos de réplica. Listo, y termina Rodolfo. No, mira, Jaime, yo creo que asegurar eso es casi que aceptar un chantaje del gobierno nacional. Nosotros no podemos ser oposición, nosotros tenemos que estar de acuerdo entonces con todo lo que representa el gobierno nacional. Si a vos te parece muy bien lo que está haciendo el gobierno nacional representado en Petro, pues eso es una posición respetable. Yo considero que acá hay temas muy delicados que hay que trabajar. Ahora bien, la gestión dentro de una alcaldía y la gestión con gobierno nacional se debe tramitar alrededor siempre del respeto y se debe tramitar de acuerdo a la Constitución y a la ley. De mi parte siempre va a ser así. Otra cosa es que quieran entonces crear un ambiente de decir que porque si uno gana, entonces el gobierno nacional o quien está ya no lo quiere a uno, no nos van a financiar el corredor de la 80. Pues yo creo que el que tiene que responder eso es el que está allá en el gobierno nacional, no nosotros. Listo, muchas gracias, candidatos. El candidato Rodolfo. No, para hacer una puntualidad con respecto a lo de los militares, vea, yo soy hijo de un policía y soy hijo de la clase media. Estudié gracias a que mi papá era policía.
y una banda criminal del centro de Medellín lo mató a tiros en 1996 en el Parque San Antonio. A pesar de esa violencia que yo viví, yo reconozco que en este país tenemos que dejar el lenguaje violento y tenemos que empezar a buscar caminos de paz. Porque si nosotros seguimos polarizando y diciendo que es que aquel es malo porque pertenece a esto, o el otro es malo porque es uribista o porque es petrista, no vamos a salir nunca de este remolino en el que nos encontramos. Yo quiero invitarlos a todos y todas que le bajemos al lenguaje violento y que empecemos a construir la paz. Y quiero puntualizar que a pesar de que fue una banda criminal la que asesinó a mi padre, en el centro de Medellín estoy absolutamente de acuerdo con la paz urbana y voy a hacer todo para que la paz urbana en Medellín se presente. Gracias, Rodolfo. Yo aprovecho mi también ese llamado de que le bajemos al lenguaje y creo que este debate está haciendo una muestra de eso. Estamos en un debate con altura de ideas, con diferencias, con réplica, con garantías, y esto es la democracia y qué bueno que estamos haciendo esto justamente. Vamos entonces con la pregunta de Daniel de Globo Enfoques y tenemos un par de preguntas del público para terminar ya con un statement final por parte de ustedes como candidatos. Daniel. Bueno, amigos, buenas tardes. A los candidatos, gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Daniel, soy abogado y director del medio Globo Enfoques. Voy a decir primero una cosa que algunos mencionaron ahora. Es muy triste que en Medellín, algunos no saben, la cantidad de gente que es desplazada por obras que se hacen a nivel urbano es mayor que por conflicto armado. Entonces me parece que cualquiera de los cuatro que llegue a la alcaldía, priorizar la política pública de protección a moradores en las obras, ya que mucha gente la desplazan de donde siempre ha tenido el comercio, donde siempre ha tenido su casa y no se logra recuperar de eso. Segundo, en este momento los jóvenes están pasando por una problemática muy grande, la salud mental. Yo creo que acá todos en este momento tienen amistades, familia, que tienen ideas suicidas, que no saben qué hacer, que están encerrados en su casa y no tienen ni idea de cómo salir de ese problema. El año pasado yo estaba con Sara, estábamos en un programa en la Universidad de Medellín de radio, cuando salgo yo de la Universidad de Medellín y me escribe un amigo: Dani, mira lo que pasó. Algunos no sé si recuerdan una chica que dejó una carta y se tiró de un edificio de la Oriental. Este caso, pues no me voy a referir a él por respeto a la familia y mis amigos, pero quiero preguntarles a ustedes qué van a hacer por la salud mental de los jóvenes de Medellín, y que no solamente es un problema de los jóvenes, sino también de adultos mayores, de los niños o de personas de cualquier edad. Esa es la pregunta. Y segundo, en este momento me están escribiendo desde ayer y esta mañana compañeros que están en la red de escuelas de música de Medellín, que están muy preocupados porque no les han renovado el contrato a los trabajadores, y la música es uno de los elementos que evita que muchos jóvenes se acerquen a la delincuencia. Entonces, dos preguntas. Uno, salud mental por la gente de Medellín. No, lo de moradores era más bien para que lo tengan en cuenta cualquiera que llegue, alcalde o a concejal. La primera pregunta, lo de salud mental, y lo de la red de escuelas de música. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, ¿quiere arrancar alguno? Jaime, hágale de una. Bueno, Daniel, aunque no sea una pregunta, me voy a referir al tema de protección de moradores. Recuerdo cuando estábamos en el Consejo de Medellín que aprobamos la política de protección de moradores, que ha ayudado precisamente a proteger los derechos de las personas que han sido parte de intervenciones de infraestructura en el municipio de Medellín. Y como alcalde de Medellín voy a garantizar el cumplimiento de ese acuerdo. Tema de salud mental, fundamental. El aumento de la crisis de la salud mental en Medellín es alarmante. Una de las formas para poder prevenir esto es fortalecer las políticas sociales que hoy tiene Medellín y que están deshabilitadas y que han sido debilitadas por este gobierno. Nosotros las vamos a fortalecer disminuyendo el gasto público, porque hoy la ciudad de Medellín tiene 128 carros, el 25%, y vamos a trasladarlo a inversión social para trabajar en estos temas que son neurálgicos. ¿Cómo? Fortaleciendo, y voy a invertir en la Escuela de Músicas Populares, voy a invertir en fortalecer el INDER para crear semilleros deportivos, voy a invertir en programas sociales para volver otra vez la gente al parque, voy a invertir en programas de transformación cultural que también se han abandonado para que la gente tenga posibilidad de tener otras opciones distintas y poder tener la capacidad de distraer su mente. Ahora bien, fortaleceremos. Dentro de las propuestas que tengo en el plan de gobierno, es
fortalecer el sistema de emergencia en la ciudad de Medellín. Y ahí va a ser lo que nosotros llamamos la UAPE, la atención de emergencias médicas, para poder trabajar en temas de psicológicos, no solamente médicos, sino también psicológicos. Muchas gracias, Jaime, por la concreción. Federico. Bueno, el tema de moradores está claro entonces también con lo que decía Daniel. El tema de salud mental, las cifras recientes muestran que el gran aumento que ha existido en términos de ideación suicida y suicidio realmente está concentrado exactamente en niños. Es mayor la alerta de niños. ¿Qué está pasando? Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes saben dónde están hoy la mayoría de los psicólogos de las instituciones educativas de Medellín? Sin trabajo. ¿Qué los tienen haciendo? A muchos los sacaron y a los que no sacaron los tienen en la calle obligándolos a repartir volantes para otro candidato. Eso es corrupción, pero además están jugando con la salud mental de los niños. Cuando llegamos al gobierno había un psicólogo por cada 3 instituciones educativas. Dejamos a cada institución educativa con psicólogo y vamos a reforzar de nuevo el tema para que haya una atención directa. Pero aparte del tema del escenario educativo, concentrarnos en las familias a través de Tejiendo Hogares, reforzando un programa o mejorándolo como el de Medellín Solidaria, donde el enfoque van a ser las familias sabiendo lo que ocurre adentro. El tema de bullying no es un tema menor. El tema de bullying es gravísimo y ocurre tanto en colegios públicos como en colegios privados. El tema de la línea de atención, de escucha. Usted no imagina la cantidad de suicidios que se evitan cuando una persona que está en absoluta soledad coge el teléfono y llama al 123 y le contesta a una persona que sabe de estos temas y se salvan vidas. Todo lo que tengamos que hacer, pero sobre todo en el enfoque de salud, hablar de salud mental y en el tema de prevención y promoción, psicólogos, psiquiatras y entender la realidad de cada una de las personas. Pero es cierto, Daniel, que el tema es duro. El último era ¿cuál? La red de escuelas de música. La red de escuelas. No, dígale al que lo llamó hoy que no me preocupe, que la red de escuelas de música que estos han querido acabar, que no solo la vamos a recuperar, sino que la vamos a poner mejor. La inversión en cultura va a seguir avanzando y va a crecer. Y ese experimento de la red de escuelas de música tiene que traducir en muchas zonas, en todas las zonas de la ciudad, en todas las comunas, en todos los corregimientos. Es el colmo que esos programas que han sido emblemáticos en la ciudad, que han sacado a nuestros niños y a nuestros jóvenes de la violencia, hoy lo estén acabando y lo hayan politizado. Gracias. Gracias, Federico. Ese pollo le está sonando mucho ahí para que lo vaya viendo. Rodolfo. Hombre, mire, yo voy a crear un nuevo hospital mental en Medellín, eso es urgente, el HOMO está ya reventado, y vamos a crear un sistema integral de prevención y atención a la salud mental. Si nosotros no le ponemos ojo a esto, vamos a perder una generación. Hoy en Medellín hay cerca de 44 intentos de suicidio por día. 44 personas que están sumidas en la depresión, en la soledad, en el abandono. Este sistema integral de atención tiene que tener, por supuesto, una red de atención telefónica, virtual, pero también presencial. Y por eso vamos a crear en cada zona de Medellín unos centros de bienestar mental y social para que la gente pueda ir a tener atención oportuna y no llegue a los extremos del suicidio. Muchas gracias, Rodolfo. Terminamos entonces esta pregunta con Carlos. Adelante, Carlos. Bueno, el primer tema, muy brevemente, desplazamiento. Yo creo que Federico debe recordar los debates que yo hice en el Consejo de la Ciudad de Medellín cuando se empezaron a aplicar algunos planes parciales. Mi lógica siempre fue y sigue siendo la siguiente: el Estado tiene que hacer obras, tiene que hacer, digamos, modificaciones, pero la lógica del Estado Social de Derecho es que nadie puede quedar peor de lo que está. Hay que revisar la política de moradores. Aquí vamos a tener un problema con el metro del 80. Desde ya anuncio que vamos a revisar la política para que sea justo. Segundo tema, salud mental. Para efectos de la salud mental, yo no crearía ese hospital mental. Yo lo que haría fundamentalmente es fortalecer las entidades de salud que actualmente existen, haciendo un énfasis en ese aspecto. Desafortunadamente, el país, el Congreso de la República no ha permitido que se aplique la nueva ley de reforma a la salud, que creo que es muy necesaria por el tema de la prevención. Y en tercer lugar, el tema de las bandas de música. Yo tengo una lógica y es que el Estado debe crecer, y debe crecer para cumplir sus fines. Uno de esos fines necesariamente es el tema de la cultura, del arte. Yo tengo un gran proyecto de desarrollo cultural y artístico para la ciudad de Medellín.
Muchas gracias, Carlos. Y bueno, yo quiero contarles que tenemos dos situaciones. La primera, nos quedan 5 minutos de debate. La segunda, nos queda como nada de gasolina. Entonces, yo quisiera hacerles una propuesta y es, siendo respetuosos con las agendas de los candidatos, que sabemos que los citamos de 4 a 6, la propuesta es que podamos tener un segundo espacio donde la prioridad sean las preguntas del público, de los que nos levantaron la mano justamente. Porque en este momento, si avanzamos con seguridad, que va a ser muy difícil poder, primero, ser respetuosos con las agendas de ustedes, que es muy importante, y las agendas de todos los que estamos acá. Se nos acaba la gasolina, pero de una vez comprometerlos, Rodolfo, Federico, Jaime y Carlos, a que nos acompañen, que ahorita justamente los compañeros lo mencionaron, un segundo espacio, y arrancamos con las preguntas del público, que tenemos varias levantadas. Acá había una, por acá había otra. Entonces, lo que les proponemos, es que inicialmente no había preguntas del público, hay que decirlo, había unas microconversaciones, pero entonces arranquemos en un segundo espacio y arrancamos con preguntas del público, para que eso, porque si no, se nos va más largo. Si les importa la educación pública, que se queden unos minutos. Yo estoy seguro que les importa, el problema es que también la gasolina se nos va a acabar. Podemos tener... Mandemos a comprar un galón de gasolina. Hagamos vaca entre todos. A ver, Pico. ¿Cómo? Que con los que no vinieron. Sí, vamos a invitar a los otros también, los invitaríamos a espacio. Lo que pasa es que se nos va más largo, o sea, se nos va mucho más largo. Un segundo espacio con más tranquilidad, que igual va a ocurrir. El espacio va a ocurrir. El espacio va a ocurrir, o sea, es que el espacio ocurre. El espacio está ocurriendo y esa es justamente la idea. Pero necesitamos ser respetuosos de las agendas de quienes estamos acá, que habíamos acordado de 4 a 6. Y esa es justamente la intención. Entonces, yo quiero proponerles primero, si se comprometen realmente a tener un segundo espacio, y que arranquemos justamente por quienes están levantando la mano para hacer las preguntas, que pueden ser preguntas muy difíciles, pero que la idea es hacer justamente el asunto de democracia. Y van a invitarse igual, Federico, entonces a los demás, pero también obviamente priorizando ustedes 4 que aceptaron esta invitación. ¿Están de acuerdo con esa propuesta? Listo. Entonces les proponemos, para hacer este cierre, y ahorita muy especialmente, por favor, compañera, compañero, los que están por acá levantando la mano, que con Sara y con los compañeros organizadores tomemos de una vez el dato, para que sean los que arranquen con las preguntas en ese espacio que tendremos muy pronto con ustedes. Y si no, que nos las envíen, Entonces, respondemos por redes sociales. No, pero mejor de frente, mirándome, lo bueno es de frente, que nos miremos y que sea así. Estamos listos. Entonces, un minuto de cierre, Rodolfo, Federico, Jaime y Carlos, un mensaje para los estudiantes de la Universidad Nacional. Y sobre todo un mensaje también, porque aquí las preguntas que hicieron recogen sus sentires y también lo que les está pasando por la piel frente a muchos de los temas que hablaron, que tienen que decirle a los estudiantes de la Nacional, y nos prepararíamos para ese segundo espacio, empezando con las preguntas de quienes levantaron justamente la mano y quisieron participar. ¿Quién quiere empezar? Rodolfo, adelante. Un minuto. No, 10 segundos, vean. Si ustedes quieren que en esta ciudad se acabe la guerra entre uribismo y quinterismo, si quieren que acabemos con esta polarización y que nos enfoquemos en lo realmente importante, yo soy el hombre que Medellín necesita. Gracias. Gracias, Rodolfo. Federico. No, lo primero es que yo agradezco mucho esta invitación y que es una iniciativa más de los estudiantes que de las mismas directivas de la universidad. Los felicito por no haber cedido a que no se realizara el debate, que no importa si es un escenario cerrado o público, es más, mejor en la calle, que es lo que nos gusta. Que no nos dividamos más, que tratemos de ponernos de acuerdo en unos temas fundamentales y que podamos avanzar como ciudad, que siempre demos la discusión con respeto. No nos vamos a poner de acuerdo o poder ponernos de acuerdo en que recuperar un buen comienzo para los niños y niñas de la ciudad nada tiene que ver con izquierda y derecha. No nos vamos a poner de acuerdo en que necesitamos más educación con oportunidades para nuestros jóvenes. No nos vamos a poder poner de acuerdo en que necesitamos trabajar con enfoque de género por nuestras mujeres. Eso es a lo que nosotros vamos, pongamos de acuerdo, hagámoslo juntos, y esa es la propuesta nuestra, hombre, no más división. Dediquémonos a los grandes temas que tenemos que resolver en la ciudad y en el país. Gracias, Federico. Jaime, mensaje de cierre para estudiantes de la Universidad Nacional. Bueno, yo creo que el mejor ejemplo de no dividir las ciudades, o continuamos en un modelo de ciudad que ha sido totalmente cuestionado y que tampoco ha venido transformándolo, o realmente repensamos esta ciudad para transformarla y conectarla con el mundo. Hoy tenemos grandes retos. Hoy Medellín no se puede seguir pensando como lo han gobernado en gobiernos anteriores, solamente rodeada en 4 montañas.
Aquí hay que conectarla con los municipios del área metropolitana en sus problemáticas, con los municipios de Urabá, con los retos que se vienen en las exportaciones y el desarrollo económico, con Río Negro, con el aeropuerto José María Córdoba, con los retos que cada uno de ustedes tienen como próximos profesionales de esta ciudad. Y el alcalde de Medellín, y yo como alcalde, en lo que me voy a comprometer es a transformar esta ciudad para que se convierta en la capital financiera, económica, marítima, aeroespacial y de economías creativas. Eso lo que implica es que vamos a lograr transformar esta ciudad para que hayan bastantes oportunidades conectadas con los idiomas, conectándolos con el mundo y con nuevas oportunidades de desarrollo y de oportunidades empresariales. Muchas gracias, Jaime. Cierra este espacio Carlos Ballesteros, mensaje para estudiantes de la Universidad Nacional, Carlos. Bueno, a todas y a todos, muchísimas gracias por este espacio. Veo un auditorio de personas sumamente concentradas y creo que eso ayuda muchísimo a la democracia. Aquí estamos 4 candidatos a la alcaldía de Medellín. Pensamos muy distinto. Afortunadamente, ¿qué tal que pensábamos igual? La idea de la democracia no es que se vote por el que más vallas tenga, por el que más publicidad tenga, que se vote por las mejores ideas. Lo que plantea Federico no significa que esté equivocado, tiene una posición distinta a lo que plantea Rodolfo también. Eso lo tenemos que entender. A mí me gusta mucho este escenario, primero porque somos 4 apenas, y cuando son los 4 apenas es más fácil detectar nuestras diferencias, y yo creo que ustedes las pudieron observar, y yo creo que adicionalmente quedamos muy bien ubicados, derecha e izquierda. Eso es lo que ustedes tienen que evaluar. Muchísimas gracias, y yo sí voy a estar acá para el próximo evento. Muy amable. Maravilloso, Carlos. Tenemos entonces 4 candidatos con 4 visiones. Este es justamente el papel de la democracia. Sara, viene un segundo espacio y por favor las personas muy puntuales, nos quedamos acá justamente para que preparen sus preguntas para ese segundo espacio que se comprometieron. Recordemos quiénes hicieron parte de este espacio como organizadores que nos trajeron justamente esta posibilidad. Listo, Will. Bueno, nuevamente muchas gracias a todos por asistir, por su comportamiento, a ustedes por haber aceptado la invitación. Este espacio fue convocado por el colectivo Viva lo Público UN en apoyo del derecho a no obedecer, también de la Fundación Otra Parte, también con Globo Enfoques, nos toca a los jóvenes, también desde Novapto. Muchas gracias a todos ustedes. Quedamos pendientes para los próximos espacios, no solamente con candidatos a la alcaldía que ya se comprometieron a asistir, sino también al consejo, también a la asamblea departamental y a la gobernación de Antioquia. Gracias, muchachos, gracias por demostrarnos hoy que las ideas vienen del estudiantado, no de la administración. Gracias. Un aplauso para ustedes y para los candidatos por este debate de altura que tuvimos en la Universidad Nacional, y nos vemos pronto en los demás espacios. Los compañeros de las preguntas, por favor, acá. Muchas gracias. Nos estamos viendo que estés bien. Claro que sí, ahí te tenemos siempre. Muchas gracias. Que estés muy bien. Pero me tienes por un segundo. Sí, obvio. Está todavía. Parce, otro micrófono para la próxima. ¿Creen que lo consiga todo? Yo aquí. La próxima vez, pues, me parece que Sí, necesitamos otro micrófono para los moderadores. ¿Puedo pasar? Gracias. Un montón de guardaespaldas. ¿Qué esquema de seguridad no es? No. Una vez para que sea el orden.
de la Norte.